Le pedimos que preste atención. Está cenando seguramente en su casa. Deje los cubiertos un momento de lado. Convoque la atención de la familia en torno al televisor. Porque vamos a contar una historia y tenemos a una invitada especial que nos va a ayudar a comprender cómo puede llegar a continuar la historia y en el marco jurídico y social en donde se desarrolla esta situación. Un hombre fue detenido por la policía acusado de abusar sexualmente de una mujer, entiendo 35 años, residente en la quinta sección. Cuando el fiscal que entiende en la causa avanza y ordena las primeras medidas, se determina que este individuo padece una enfermedad mental, que en el año 2010, en una circunstancia en donde todo parecía circunscribirse a un favor que le había pedido un amigo, asilo en su casa, por algún tiempo, por apariencia un problema familiar, casi termina matando a uno de sus mejores amigos. Conocemos la historia y luego venimos aquí al estudio para hablar en profundidad de este tema como un disparador de una realidad tal vez desconocida para muchos de nosotros. En un departamento de Paso de los Andes, entre Sargento Cabral y Arístides de Capital, se produjo un abuso sexual el pasado viernes. Un hombre entró a las patadas al domicilio y obligó a la mujer a hacerle sexo oral y a masturbarlo. Por el hecho, un hombre de 41 años fue detenido. La denuncia de una persona que dijo que habían irrumpido en su departamento, rompió la puerta y habría tenido un hecho de naturaleza sexual. Esto es lo que denuncia la víctima. Y obviamente, como en cualquier investigación, el objeto de la investigación es determinar si el hecho ocurrió y en su caso acreditar quién podría haber sido el responsable. En este caso particular tenemos otro ingrediente que tiene que ver con su capacidad psicológica, porque aparentemente es una persona que ya registraba problemas de esta índole y bueno, se tienen que hacer, según un protocolo de actuación, una serie de estudios de pericias psicológicas para saber si esta persona está en condiciones de enfrentar un proceso o si es inimputable. Sucede que a pesar de estar imputado, esta persona casi mata a su mejor amigo en 2010. Mi marido estuvo 3 días en coma profundo, los médicos no daban pronósticos favorables de vida de mi marido, porque el ataque había sido brutal, como pasa con estos casos, que le había llegado y había dejado un bolso con cuchillos, eso está en la causa obviamente, con cadenas y todo, o sea, no iba a matar solamente a mi esposo, estaba brotado, iba a matarnos a los 3, le abrió todo el párpado, tuvo operaciones permanentes en terapia intensiva, o sea, no duró 3 días del coma, después salió, pero después siguió esto durante casi un año. Según determinó la justicia, en aquella oportunidad, el hoy acusado de abuso actuó bajo un brote psicótico, por lo que fue internado por 2 meses y luego liberado por ser considerado inimputable. Hoy está internado en el Hospital El Sauce y se le están realizando pericias psiquiátricas. Esta persona ahora está en una institución oficial contenida, donde están tratando de estabilizarlo y bueno, mientras tanto vamos haciendo todo el resto de las medidas. Si ha sido el autor de este hecho, si también se encontraba en un periodo de lucidez o si también era inimputable. Esto es lo que a lo largo de la investigación vamos a tratar de develar. La familia de la anterior víctima dice que la posibilidad de que este hombre de 41 años quede en libertad nuevamente los aterra y que a pesar de que se actúe según la ley de salud mental, entienden que todos estamos en riesgo. Y tiene que haber algo en donde en nuestra sociedad entienda que estamos todos en peligro. Vivo con miedo, o sea, a partir del hecho, vivo con miedo, o sea, el miedo no se ha ido. El miedo no se ha ido porque me lo encuentro en un centro comercial donde tienen cines y nos tenemos que ir porque sabemos que puede darle un brote psicótico y matarnos y no podemos advertirle a todas las personas que están en un cine que están con un enfermo mental que en cualquier momento le puede dar un brote y matarlo. Esta chica es una víctima evitable, podría haber sido evitable. No pueden seguir libres, tienen que tener una alternativa. Ni siquiera la ley de salud mental los protege. Mientras tanto, desde el Ministerio Público aseguran que se están realizando pericias psiquiátricas para determinar su estado de imputabilidad. Mucho para analizar, mucho para observar. Insistimos, que este caso sea un disparador,
Por eso que hemos invitado a la directora de Salud Mental de la provincia, la doctora médica psiquiatra Elizabeth Liberal. ¿Cómo le va, doctora? Buenas noches. Buenas noches. No nos queremos quedar en esto, pero tengo que partir de esto. Ahí hay un familiar de una víctima que casi pierde a su familiar por este brote sufrido por este individuo. Dice, yo me lo he encontrado en un centro de compras, en un cine. ¿Qué se hace con esta gente? A ver, lamentablemente tenemos estas situaciones donde desde salud mental luchamos para que justamente los problemas mentales no estén unidos a la parte de peligrosidad, ¿no? Hay muchos enfermos mentales y que no son peligrosos. Digo, aclaremos eso primero porque si no queda como que el paciente con problemas mentales ya es peligroso y con eso se han hecho en pos de eso muchas barbaridades, ¿no? Entiendo este caso que evidentemente eso ya entra en el artículo 34 del Código Penal de inimputabilidad, donde está fuera de la órbita sanitaria, que sería lo que nosotros podemos tratar y proteger, ¿no? Bien, a este individuo le dictaron, dijo un juez, en base a informes psiquiátricos, este señor no es consciente de lo que hizo. En el 2010, la persona que ahora está detenida por la violación de una joven de 35 años, vamos a contarlo nuevamente, llega a la casa de un amigo de mucho tiempo. Usted me corrige detalles, por favor. Sí. Le pide a su amigo, le dice, mirá, he tenido un problema con mi familia, te pido por favor, ¿me podés bancar un par de noches esta noche? Obviamente, uno ante el conocimiento previo, pero sí, pasá, por favor. Cenan, hasta le prestan el baño para que se higienice. En las circunstancias previas al ataque, le pide una computadora porque tenía que hacer algo en algún sector de la casa donde estaba la computadora. La persona que luego es declarada inimputable toma una lapicera Bic, se la clava en el cuello y con un pisapapeles lo empieza a golpear salvajemente dejándolo al borde de la muerte. Después de resolverse en sede judicial cuál es la situación de este individuo, recupera su libertad y mucho tiempo después, al menos que quede asiento en la justicia, ataca, ya no con la intención de matar, sino que lleva adelante el vejamen contra esta mujer de 35 años. ¿Conté bien el caso? Sí. Bien, perfecto. ¿Qué se hace ante esta situación? Usted como representante del Estado y también como garante de los derechos de estas personas con enfermedades mentales. Bueno, por eso le decía que estamos en una situación en donde este caso específicamente de la inimputabilidad estaría fuera de la órbita más bien sanitaria. Bien, pero ¿qué hacemos que no significa que no se debería hacer un seguimiento de las personas cuando se les da el alta o la externación, que esto lo hace un juez, ¿no? Es decir, está con clarísimo. El cuerpo médico forense, pero debería haber un seguimiento porque esa persona con tratamiento no llega a esa situación. Primera cosa. ¿Es así, doctora? Absolutamente. O sea, un tipo medicado con este tipo de patologías, medicado por la psiquiatría moderna, con la farmacología vigente y todo lo demás, no debería llegar a esa situación. No llega a esa situación. Por eso es que, a ver, hay muchos casos evitables y era lo que le decía, ¿no? Poner esta situación. Estamos frente a un nuevo paradigma de la salud mental. Cuéntenos. Que es justamente poner al enfermo mental dentro de lo que sería la salud física, porque no la podemos separar, ¿no? Cuerpo y mente, de una cuestión integral. Por eso necesitamos y estamos tratando y estamos trabajando en pos de una nueva forma de atención, que es teniendo camas de internación en hospitales generales, en los centros de salud, tener una red comunitaria, porque estos casos, si tuviéramos una red comunitaria con dispositivos, por decirle, hospitales de día, centros de día, residencia, lo detectan, porque tiene vínculos, hay familia o amigos o vecinos, entonces podrían detectar a estas personas que tienen esas dificultades. O sea, las alertas son detectables. Absolutas. ¿Sí? Mientras más, claro que son detectables, ¿sí? Son detectables. Mientras más, iba a decir. Mientras más vínculos, más dispositivos comunitarios, con base comunitarias tengamos, seguramente estos casos van a ser mucho más evitables, muchísimos más evitables. La familiar de una de las víctimas decía porque la ley de salud mental, ni siquiera la ley los está protegiendo. ¿A qué se habrá hecho mención? Era un poco lo que decía, ¿no?
el artículo 34, que son Sí. de los inimputables, la ley de salud mental es como que esto sería la excepción, están fuera. ¿Fuera de qué? Que se encargue La un ley- juez. Sí, y podría estar en un psiquiátrico haciendo tratamiento. El problema es que todo lo determina, no está en la faz nuestra sanitaria. Ah, correcto. A eso me refiero. O sea, queda en la égida de la justicia. Sí. Lo que determine un juez diciendo, usted señor es inimputable, pero yo lo obligo. ¿Y a quién obligaría? A sus familiares, a los tutores, al Estado, para que siga un tratamiento psiquiátrico, para que se den las condiciones lógicas de internación, externación, Sí. tratamientos ambulatorios, Absolutamente. tratamiento medicamentoso. Sí. Y ahí adolecemos. Y Ahí ahí- quedamos cortos. Ahí es donde nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque tenemos una salud mental fundamentalmente dada por los hospitales psiquiátricos, que son los monovalentes, en donde ahí es donde se va el mayor presupuesto y tenemos la mayor cantidad de profesionales. Ujú. A mí me Cuando gusta si hablar- a eso lo pudiéramos, tener mucho más, hacer una redistribución de los recursos, que estuvieran, como le digo, en hospitales, en centros de salud, en dispositivos, más en la comunidad, estos casos serían detectados. Doctora, ¿y por qué no se hace? Se está trabajando en eso. Tenemos una implementación que, a ver, hay una ley de salud mental que dice esto, pero dejemos la ley de costado, que por supuesto estamos trabajando también en pos de eso. Pero la Organización Mundial de la Salud ya habla de de dispositivos diferentes, de un abordaje integral con equipos interdisciplinarios a la cuestión de la salud A mí, me mental, la gusta hablar, a mí me problemática. gusta hablar directo, por ahí puedo cometer alguna tropelía en mi lenguaje Sí. y no utilizar bien el término, usted me corrige. ¿Por qué nosotros los ciudadanos que en teoría no padecemos ninguna alteración mental ni psiquiátrica, decimos, bueno, que vayan a parar al loquero? Eso es lo primero que se dice. Sí. ¿Y por qué no le internaron al loquero? Mira, está matando, está violando y demás cuestiones. Usted está diciendo, desde la Organización Mundial de la Salud lo que se propende es que no terminen confinados con 20, 30, 50 o 200 pacientes de similares características, sino que existe una red de contención para Exactamente. sociabilizarlo y contenerlo antes que ataque. Lo ha dicho mejor que yo. No, pero a ver, perfecto. Es así, pero en el mientras tanto, perfectamente. doctora, pero en el mientras tanto, esta gente está matando y está violando. Ese es el problema. Claro, a ver, y ahí lo tengo que frenar y cambiar porque si no producimos en la, El efecto- en la sociedad Sí. un efecto donde el loco, entre comillas, Sí, claro. es peligroso. Y con eso no podemos, No vamos a ningún lado. vamos a ningún lado y no transformamos nada. Ajá. Contemplemos qué es una persona, estos casos son escasos y porque no han tenido el tratamiento adecuado. ¿Qué De eso responsabilidad seguro. tiene la familia de una persona, a ver, de un adulto? Una persona de 30, 40 años. Él vive con mamá, papá o con algún hermano, algún tutor en algunas cuestiones estrictamente jurídicas. ¿Somos responsables por lo que pueda hacer algún familiar que esté a cargo nuestro, donde vive con nosotros o donde nosotros registramos nuestro domicilio para contenerlo? Por supuesto. Si usted vive con un familiar y ve que esa persona se ha fracturado el brazo, ¿qué hace? Inmediatamente lo lleva a una institución. Seguramente. En este caso, no vemos la herida, pero hay un problema mental, que seguramente lo saben y porque ha estado antes en tratamiento. Ajá. Porque, a ver, tiene manifestaciones, tiene síntomas. ¿Cuál es el Claro que tiene ¿Conoce el diagnóstico responsabilidad. sobre este caso puntual? No. ¿Esquizofrénico? Leí algo que que decían que era ¿La esquizofrenia esquizofrenia. tiene reparación definitiva? Definitiva no, pero tiene periodos y eso lo quiero aclarar, porque si no queda como que ya le puse una etiqueta, ese diagnóstico, Sí. y siempre va a ser una persona con Sí, lo tremenda transforma en un manifestación. asesino serial. Más o menos. Cuando no, con tratamiento, puede revertir su cuadro, no totalmente, pero puede estar incluido socialmente, tener vínculos, tener un trabajo acorde a lo que él se encuentra en ese momento. Demos un paso hacia adelante, doctora. Todos tenemos en nuestra familia alguien que puede llegar a tener Sí. algún trastorno psiquiátrico. Sí. ¿Qué debiéramos hacer nosotros como familia? Porque el que lo está padeciendo, si no lo asume, es el primer gran escollo para comenzar a resolverlo. Pero hay muchos pacientes psiquiátricos que no están en condiciones de asumir su psiquis o tal y como se plantea su psiquis. Nosotros, insisto, entre comillas, quienes tal vez nos podríamos dar cuenta más fluidamente de los acontecimientos, ¿cómo debiéramos actuar? A ver, primero,
Yo creo que, y esto lo digo para una persona con un padecimiento mental, como para un adolescente, un joven, Sí. La comunicación. Ajá. La comunicación en la familia, que ya no es la familia convencional, pero bueno, lo que podamos tener de familia, un Constituir adulto como referente, es fundamentalmente la comunicación. Y si vemos que esta persona, porque puede tener un periodo donde le cueste continuar el tratamiento o no hacerlo, asistir al centro de salud, al hospital, a un centro donde haya servicio de salud mental, plantear esta problemática que el servicio le va a decir lo que tiene que hacer. O lo va a ir a ver a domicilio Sí. para que podamos tener, Sí. o si se necesita una internación involuntaria, se hará una internación involuntaria. Doctora, ¿ustedes suministran medicamentos a partir de que el programa contenga personas de escasos recursos? Sí, por supuesto. En los hospitales, Sí. hoy día podemos decir, y ¿Y la verdad que lo tienen digo stock? con mucho orgullo. ¿Tienen stock? Tenemos stock. Hay servicios de salud mental en todos los hospitales Sí. y con camas de internación, que eso es muy importante porque, a ver, cuando hablamos de salud mental tenemos que hablar de historia de estigmatización, muy importante, de Totalmente, prejuicios. Esto que totalmente. usted me dice, ¿cómo hacemos? Lo queremos esconder, la locura tiene que estar escondida y a cualquiera podemos tener ese problema. Y digo, la atención es lo mismo usted viviendo en una comunidad que sea atendido en el centro de salud y ahí derivado quizás al hospital Sí. general, Sí. como cualquier otra persona con su padecimiento hasta que salga de la crisis y volver a la comunidad, que estar internado en una ¿Qué institución. es la imagen de Sí. los grilletes de los mocos colgando de un tipo absolutamente sedado que no sabe si de día, de noche, arriba o abajo, adentro o afuera? Claro. Este es el estigma que nosotros hemos Bueno, puesto sobre ese ese es el tipo de estigma pacientes. en donde en esto estamos trabajando en esa transformación, porque también tengo que decir que hoy los hospitales monovalentes también han transformado muchísimo. ¿En qué aspecto? Hoy están ubicados como sujeto de derecho, que es lo primero que plantea la ley. Eso es fundamental. O sea, es un sujeto de derecho. Es un sujeto de derecho. Tiene derecho, porque si no se asociaba Bueno, a que nosotros esa hace persona... poco, la productora, discúlpeme, No, está bien. nuestra productora y coordinadora, Gabriela, menciona el Jorba de Funes, por ejemplo. Claro. Gabriela hizo un informe maravilloso, Claro. mostrando el infierno que fue para seres humanos que no eran tratados como seres humanos, Bueno. sujetos de derecho, durante Sujetos de derecho, décadas. claro. Otro día lo invitamos para hablar de otro tema, me interesaba mucho. Nosotros hablamos de enfermedades mentales, tal vez no sea su área, pero podríamos hacer una mesa interdisciplinaria, que es el Plan Provincial de Adicciones. Sí, cómo no. Porque Todo ahí, un tema. Porque ahí me parece que todavía falta construir sí. muchísimo en nuestra provincia. Sí. Nos falta construir sobre todo dispositivos intermedios. A ver, tener en cuenta qué hablamos cuando hablamos de adicciones, qué hablamos cuando hablamos de consumo problemático, de abuso. O sea, es todo un tema que a mí también me encantaría poder conversarlo. Nos comprometemos. ¿Y qué instituciones se necesitarían? Hoy les digo algo que me parece muy bien. En los hospitales generales se está atendiendo esta problemática, que eso es un avance, porque eso lo planteaba también la ley de salud mental. Tienen que ser atendidos en hospitales para la desintoxicación y después, y en eso Posterior sí, tratamiento y seguimiento del caso. Lo Exacto. desintoxico 5, 6, 7 días, lo Sí. libero y a los 6 días Claro, vuelve tiene- en calidad de piltrafa. exacto. Y Tenemos peor. que hacer un seguimiento, pero sobre todo, y un tratamiento que no se trata de, y ahí sí que es difícil en cuanto necesitamos que él se interpele también un poquito, ¿no? Y usted me va a decir cómo, Sí, si es una le digo, ¿y persona cómo? con Una consumo, persona a bajo ver, estas va a querer. situaciones. Ahora, podemos pensar que si esa persona que no se interpela nada, la encerramos, le quitamos la sustancia, va a ser Y está nuevamente- resuelto el asunto. Está resuelto. Bien. ¿No? Eso es pensamiento mágico. Entonces, por eso es tan complejo la Se lo temática. dice un ex adicto al tabaco, Bueno, que tiene clarísimo muchos de estos asuntos. se imagina con otras... Con otro tipo de su- sustancias. bueno, Doctora, ha sido usted muy amable. No, ha sido un ustedes. placer y la convocaremos. Hay que Muchísimas seguir hablando de estas gracias. cosas. No sirve de nada esconder bajo la alfombra. No. Hay que asumir las cosas tal y como son, porque si no, esta chica de Exactamente. 35 años merece una respuesta. Por supuesto. Y es una respuesta, la primera que debe dar son los poderes del Estado, estas respuestas. Sí, Y después nosotros absolutamente. como sociedad. Absolutamente, por eso la idea es poder llegar, que la salud mental no esté solo en esas instituciones, sino en todos los hospitales, en los centros de salud, en la comunidad, que es la que guarda, digamos, la protectora de todos los ciudadanos de esa comunidad. Gracias, doctora. A usted y sobre todo porque
mencionó y ha sido el ejemplo de lo que se piensa de la salud mental, ¿no? Esta locura, esto es, que hay que esconderlo. Nos gusta hablar y eso sin es un eufemismos. estigma. Yo Gracias, se lo agradezco. doctora. Por favor.